¿Vives para Dios o para dioses? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La palabra de Dios nos convoca a ser como Él, santos. Y esto es basado en la relación que tenemos con Jesucristo. Nuestro referente para la santidad es Jesucristo. Es una cualidad muy de Dios, pero enseñada a nuestras vidas por Jesucristo, nuestro modelo de vida, y los apóstoles y toda la palabra de Dios. De ahí lo importante de lo que Dios habla. En Jeremías 9:24 dice, mas el que se gloríe, gloríase de esto, de que yo soy Jehová, que hago misericordia, derecho y justicia. Que me entiendas y me conozcas, es lo que a mí me complace, dice Jehová. El Señor te dice, si te vas a gloriar, que sea de que me entiendas y me conozcas. Hay que entender y conocer a Dios. Nunca terminarás de conocerle completamente, de entenderlo todo, pero por algo se empieza. Saber que Él nos dio salvación. Saber qué significa la cruz. Es importante eso. Y al ir conociendo a Dios, no seguir viviendo de la misma manera. Algo tiene que ocurrir en nosotros cuando empezamos a conocer a Dios. El apóstol Pedro le habla a un pueblo expatriado, o sea, fuera de su patria. Estaban los judíos fuera de su territorio. Y había pueblo cristiano entre esos judíos. Y Pedro les anima para que ellos sigan conociendo a Dios, porque tú no puedes parar de conocer a nuestro Señor y Dios. Pedro les instruye para que ellos perseveren y venzan. También ese consejo es para nosotros hoy. Dispuestos a mantener un enfoque en la mente para que no te salgas del camino. Cristo es un camino por el cual uno transita, pero hay que mantener el enfoque desde la mente, desde el corazón, para no salirse. No distraído ni seducido. El mundo te va a querer seducir, distraer. Es mantenernos enfocados desde nuestro espíritu sobrio, sobre todas las banalidades y frivolidades de la vida. Y esto es con esperanza en Dios. Esa es la recomendación que Pedro le está dando. Nuestro Señor cumplió con un trabajo de comprar para nosotros la salvación pagando un alto precio con su sangre. Y aquí parece que Pedro nos quiere explicar nuevamente la salvación. Pero antes de explicar la salvación, él dice dos cosas. Sé santos
como lo es nuestro Señor, porque Dios es santo. Y tomen en cuenta esto, de que Dios es Padre y es juez, y que todos vamos a rendir cuentas sin excepción. Todos nosotros vamos a rendir cuentas un día delante de Dios. Es lo que Pedro les está enseñando. ¿Qué valoración hacemos nosotros del sacrificio de Jesús en la cruz? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos. Jesús, el Hijo de Dios, Dios, sufrió, pasó por padecimientos, sufrimientos mayúsculos ocurrieron en Jesús. Imposible de nosotros entenderlo completamente. No habría forma de entender completamente todo lo que Jesús pasó, atravesó en la tierra. El problema del ser humano es que no ve el sacrificio de Jesús. Y muchos creen que la vida es como el mundo nos la ofrece. Que las cosas son como el mundo te lo presenta. Y esto es un problema no solo en el que no conoce a Cristo. Hay una seducción también para parte de la iglesia. Gente que ha sido lavada por la sangre de Cristo y que ha conocido de Cristo, pero seducido por el mundo, se vuelve al mundo. Porque no quieren ver lo que Jesús hizo. Jesús no solo glorificó al Padre Dios con lo que hizo en la cruz, sino también nos puso a nosotros en vía de la glorificación en la cruz. Porque seremos glorificados juntamente con nuestro Señor un día. Pero las personas le restan valor a esto, incluso parte de la iglesia. Pablo, el apóstol Pablo, dice con respecto a esto, en Romanos 8:30, que a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Y se está refiriendo es a nosotros. Está hablando de nosotros, predestinados, llamados, justificados y glorificados, porque seremos glorificados. Hay un día que rendiremos cuenta delante del Señor. Y Pablo continúa esto que lo escribe por nosotros, o sea, se refiere a nosotros y es para que nosotros podamos entender lo que Cristo hizo en la tierra. Pablo continúa en los siguientes 2 versículos de Romanos 8 y dice en el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Sigue hablando el apóstol Pablo de nosotros y de lo que Cristo va a hacer por nosotros, o hizo y continuará haciendo. Quiere decir que hay un valor, en ti hay un valor. No solo con tu salvación, sino hay un valor en tu llamado,
el llamado que Dios nos hace a nosotros, que dice ahí en Romanos 8, a seguirle, a conocerle, a entenderle, y esto es con la esperanza en nuestro Señor y Salvador. El solo conocer esto nos debería cambiar nuestra vida, solo con conocer esto. Pero pareciera que sí tiene que volverse a explicar la salvación a nosotros. Pareciera que sí. Porque es como que estamos a veces tapados, que no terminamos de conocer, de entender lo que es la salvación. Y por eso tenemos que pedirle a nuestro Señor iluminación, que se me prenda el bombillo, que se me ilumine. Como dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los santos es la iglesia. Aún con fallas, nosotros vamos en ese camino de santificación. Por eso es que es bueno que se nos refresque la salvación. Es lo que está haciendo Pedro con este grupo de personas en la primera carta de Pedro. Ahora, ¿cómo explica Pedrito, la salvación? Este Pedro que escribe ahí, aunque es la misma persona que negó a Jesús y que le voló la oreja a un soldado, ya ha crecido en la palabra de lo que Dios le ha revelado. Ya está en otro nivel. Ahora, ¿cómo explica él esa salvación? Voy a leer 2 versículos por ahora del capítulo 1. Versículo 18 y 19. Sabiendo pues que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino por la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. 2 versículos, no más, y explican 3 cosas poderosísimas. 3. Redimidos, lo que es la vana manera de vivir y lo que es la sangre de Cristo. Vamos primero con redimidos. Nosotros fuimos redimidos, sacados de la contaminación. Fuimos limpiados de la vida mundana por la sangre de Cristo. La palabra redimidos significa recuperar algo que se había perdido. También significa limpiar, purificar. Eso es redimidos. Lavar. Eso es redimidos. En la antigüedad, un esclavo, para ser libre, pagaba en un templo de un dios pagano. Una parte iba para el dueño que él tenía y la otra parte quedaba ahí en el templo del dios pagano. El esclavo era libre, pero esclavo de por vida de ese dios pagano. Eso era en la antigüedad. Cuando Pedro escribe esto, se está refiriendo a esos tiempos. El esclavo era libre,
ya en la sociedad, pero quedaba atado a un Dios pagano de por vida. Falsa libertad se llama eso. Pedro nos está diciendo a nosotros, la iglesia, que nosotros no fuimos redimidos con dinero, sino por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Es lo que Pedro está hablando. Un Dios encarnado, siervo. Imagínate, Dios Señor se encarna, Jesús, siervo, vendido, uno lo vendió, negado, uno lo negó, abandonado por casi todos, por no decir todos, y abandonado por muchos hoy, negado por muchos hoy. ¿Cómo debiéramos vivir? ¿O para quién nosotros vivimos? Con lo que nuestro Señor hizo y continúa haciendo, ¿para quién vivimos? Debiéramos vivir redimidos de la maldición del pecado, separación del mundo. Así se lo dice Pablo a Tito en 2:14. Dice, quien se dio a sí mismo para redimirnos de la iniquidad y purificarnos para sí su propio pueblo. Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 20 dice, porque fuisteis comprado por precio. Le está hablando a la iglesia. Fuisteis comprado por precio, glorificad pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales sois de Dios. O sea, tú no eres tuyo. Muchos dicen, yo hago con mi vida lo que quiera porque esta vida es mía. No, no eres tuyo. La Biblia dice que tú eres de Dios. O sea, ahí está explicado en ese versículo. Y es necesario y urgente entenderlo. Alguien me diría, ¿serás tú de Dios que eres evangélico? Alguien diría sí, ok. El que ha creído en Cristo, o sea, nosotros la iglesia, no somos nuestros, somos de Dios. Aún fallando, claro que aún fallando, porque ¿quién de nosotros no ha fallado? Todos. Pero hemos creído en Cristo y aún con esta batalla que tenemos, somos de Él. Somos de aquel que sufrió todo tipo de dolor en la tierra. Así como lo oye. Latigado, clavado, humillado, padecimientos físico, emocional, espiritual. Jesús pasó por todo eso. Jesús tuvo físicamente todo tipo de dolor. Emocionalmente, claro que sí. Todo eso le vino a su mente. Fue un bombardeo mental terrible. Y espiritualmente, todas las huestes de Satanás vinieron contra él. Todo tipo de dolor. Una batalla férrea para comprar nuestra salvación. Jesús experimentó en un momento de su vida
la soledad total. Porque hay un momento de él en la cruz que el Padre le abandonó. Tenía que pasar por ahí Jesús. Todo por nosotros. La cruz del Calvario prueba mi estilo de vida. O sea, la cruz me va a decir a mí ¿qué tanto creo yo de que Jesucristo es mi Salvador? ¿Tiene valor para ti esto? Conociendo esta verdad que está escrito, porque lo que te estoy diciendo está escrito. Conociendo esta verdad, ¿cambia tu realidad hoy? ¿Es importante para ti esto que estás oyendo? ¿Cambia tu realidad, la verdad? Entendamos bíblicamente qué es vana manera de vivir. Les dije que en el versículo, en 2 versículos, hay 3 cosas que debemos saber. Ya sabemos qué es un redimido. Un redimido es un rescatado por Cristo. Ahora, vana manera de vivir, lo dice ahí el versículo. De ahí fuimos rescatados, de la vana manera de vivir. Vano significa vacío. Bíblicamente, vacía es la vida que el mundo ofrece y que seduce a mucha gente, y que gente que ha conocido de Cristo, que han sido lavados, vuelven allá a la vana manera de vivir, a la vida vacía. Por eso Pedro dice en la segunda carta de Pedro 2:22, dice: les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pastor, hay que versículo ese como grosero. No, grosero es el pecado que nosotros cometemos. Pedro está haciendo ahí, se está refiriendo a aquellos cristianos que han sido redimidos, lavados, y vuelven como la puerca. Ahí lo dice, no me lo inventé yo, vuelven a revolcarse. Usted sabe que la puerquita, por más que la laven, al rato está metida ya en el barrial, en el cieno. La vana manera de vivir tiene un camino trivial. ¿Sabe lo que es trivial? Aquello que no es importante, aquello que la gente pues como que no toma en cuenta mucho porque no le da importancia. Bueno, así es la vana manera de vivir. Su camino es trivial. Van por lo temporal, no por lo eterno. La satisfacción en la vana manera de vivir está en los placeres de la vida, no en los deleites de Dios. No tienen sentido de pertenencia por lo de Dios, como por ejemplo la búsqueda de Dios. No, hoy viernes ponerme yo a hacer vigilia, orar, pastor está loco. No le dan importancia a la vida de iglesia, esa es la vana manera de vivir. Gloria a Dios por su iglesia y porque su iglesia se pueda congregar. En la vana manera de vivir se carece del fruto del Espíritu Santo. Van más por las obras de la carne, todo lo que son esas obras que la gente cree que pueden sustituir lo espiritual.
mucho trabajo, hay demasiado trabajo, trabajo en esto, en aquello. Incluso hay quien piensa que el trabajo en la iglesia me salva. Y no es así. Vacíos espiritualmente. Porque aunque hay mucho trabajo sin el propósito de Dios. Esa es la vana manera de vivir. Esas personas, lo que necesitan, lo que les llena verdaderamente es una relación cercana con Cristo. Pero se resisten. Sería lo que les llenaría. Por eso, porque puso distancia en aquel tiempo, Cristo no había venido, pero sí podías tener una relación con Dios. Hay una persona que tuvo una relación muy cercana con Dios, pero le fue dejando, se fue separando y ya no fue más lleno con lo de Dios. Pensó que con lo que tenía le bastaba y se perdió en el camino. Salomón, ¿usted ha oído del rey Salomón? Salomón se echó a perder en un momento de su vida, o en un momento largo. Hay un libro que escribe cómo es una persona vana, o una persona con una vida vana. ¿Cómo luce una persona con una vida vana? Eclesiastés. Es como que él estuviera escribiendo, sí, las vivencias de la vanidad en una persona. Eclesiastés capítulo 1, versículo 13 dice: este duro trabajo dio Dios a los hombres para que se ocupen en él. Trabajo pesado, dice ahí. Duro, pesado. ¿De verdad, Salomón? ¿Dios te dio a ti un pesado trabajo? ¿Así le llamas a toda la bendición que Dios te dio? Más de 10 veces habla él de trabajo, trabajo, trabajo. En el capítulo 1 se desvió completamente. Perdió la conexión con Dios, perdió el sentido de la trascendencia. Porque lo que tú haces hoy aquí tiene un propósito. ¿Sabes cuál? La trascendencia con Dios, la vida eterna. Ahí está mi vida, ese es el enfoque de la vida. Hoy hay muchos hijos de Dios con mucho trabajo, pero sin propósito, con una vida insípida en Dios, sin sentido de la trascendencia, una vida monótona. Así se convirtió la vida de Salomón. Todo por una vana manera de vivir. El hombre con más sabiduría en el mundo, dada por Dios. Oye, ¿qué queda para el hijo de Flor? ¿Y en qué momento él dejó de entender a Dios, de conocer a Dios? ¿En qué momento? Diría alguien: pastor, esa pregunta, su respuesta es obvia. 1000 mujeres. Él hizo un harén. Mire, por más que tú le metas cabeza a esto, tú no lo vas a entender. 1000 mujeres.
obras, muchas obras, fama, ego, mundo. El mundo llenando su mente, su corazón, porque son incompatibles. Mundo y espíritu se oponen. Pero hay veces pensamos que somos muy modernos como cristianos y llenamos nuestro entorno de mundo. Modernos, actuales, vigentes. Cuidado pues. ¿Esclavo Salomón? Pareciera que sí. Esclavo del mundo. Ni te imagines un hombre con 2 mujeres. Esclavo sería. Ahora, ¿por 1000? ¿Qué digo, esclavo? El capítulo 2 de Eclesiastés nos dice en qué se convirtió. En 11 versículos, 20 veces la palabra me, mi, mío, me, yo, me, mi. Lo único que falta es que diga mu. Se convirtió en un egocéntrico. Cuando pensamos que el mundo gira en torno a mí y todo es mí, mío, me, todo tiene que ver conmigo y no es así. Porque en vez de proyectarse al eterno, él se proyectaba era en sí mismo, hacia adentro. Así es el egocéntrico. Y ahí su vida se desvió de Dios. Vana manera de vivir se llama eso. Sutilmente se fue desviando, sutilmente la persona va saliéndose del camino. Y eso fue lo que le ocurrió a él. Gloria a Dios por su final. Porque al final, Dios en su misericordia y en su amor, tocó su vida y él pudo alinearse nuevamente. Es lo que está en los 2 últimos versículos del libro de Eclesiastés. Ahora, si ocurrió con Salomón, un hombre con la sabiduría de Dios, ahí hay una enseñanza. Porque muchas personas creen que lo que han alcanzado en esta vida, ya, con eso. Y dejan de conocer de Dios. Dejan de leer la palabra. Dejan de tener tiempo de oración. Dejan de congregarse. Con 1000 excusas. Y pierden su comunión con Dios. Así muchas personas hoy, que en algún momento conocieron a Dios, pero fueron seducidos. Habían sido lavados por Dios, pero fueron seducidos, distraídos por el mundo, y hoy están en una vana manera de vivir. A eso se refiere Pedro. La salvación la pusieron a un lado. Lo que Cristo hizo en la cruz, lo pusieron a un lado. Ahora tenemos en esos 2 versículos lo que es un redimido, lo que es la vana manera de vivir. Veamos ahora lo que es la sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo que algunos hablan y que sabemos todos que tiene todo el poder. Veámoslo en lo que está explicando Pedro. La sangre de un cordero, dice él, sin tacha y sin mancha.
Eso significa todo lo contrario, todo lo opuesto a mi pecado. Todo lo opuesto al pecado del hombre. ¿Qué significa pecado? Bíblicamente tiene muchas connotaciones. No consigues en la Biblia definición de pecado. 2 puntos. No, eso no está en la Biblia así. Tiene muchas connotaciones, entendámoslo. Mire, pecado es fracaso. Pecado es rebeldía, infidelidad, transgresión, errar el blanco, iniquidad. Todo esto es pecado. Ahora, de todas estas cosas te rescató Cristo. Con su obra, con su sacrificio en la cruz. En Levítico 16, anote ese capítulo y estúdialo en su casa. Levítico 16 representa la obra de Cristo en la cruz. Lo sagrado, el tabernáculo, el sumo sacerdote. Todo es una enseñanza de lo que Cristo haría en la cruz. Cuando llegaba el sumo sacerdote, llegaba con sus ropas de gala. Está escenificando a Jesús en la gloria. Al sumo sacerdote entrar, hacer lo que le correspondía hacer, se cambiaba las ropas y se colocaba una bata blanca que representa la santidad de Cristo. Y hacía todo lo que era la expiación de los pecados, con la sangre derramada ahí para el perdón de los pecados del pueblo. Al terminar esa obra, se volvía a colocar las ropas de gloria. Está representando a Cristo y el sacrificio por la humanidad. Lo que pasa es que nosotros no vemos lo que está ahí. No oímos la palabra y por eso dejamos de conocer y de entender lo de Dios. Y algo tan importante como la salvación. El pecado se describe ahí como una contaminación, como una rebelión, como violación de la autoridad, Dios. También se describe ahí como iniquidad. Iniquidad es una maldad muy arraigada. Y también se describe el pecado como todas las demás faltas triviales, las que parecieran sin importancia, sin contar desde la más pequeña o la más grande. O sea, cualquier pecado que el hombre cometiera o comete, desde el más pequeñito hasta el más grande, ese pecado hecho por mí llevaría a Cristo a la cruz. Que alguien diga que fueron los judíos aquella vez con los guardias romanos. Cualquier pecado nuestro, por pequeñito que sea, llevaría a Cristo a la cruz. El pecado más sencillito o el más pequeñito es terrible delante de la santidad de Dios. Para nosotros es normal. Para el ser humano, incluyendo a la iglesia, es normal vivir, morir en pecado. Y no puede seguir siendo algo sin importancia para nosotros. No, no puede.
O sea, con lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros debemos entender hoy que su obra en la cruz me tiene que llevar a mí a la santificación. Y claro que hay luchas y batallas y que fallamos y que vamos a seguir fallando, pero no podemos seguir jugando con esto. Tuvimos que ser lavados por la sangre de la persona más perfecta, más santo del universo. Jesucristo, el Cordero, es lo que está explicando Pedro. Y el Padre y el Hijo, santos para lavarme a mí, pecador. ¿Y por qué eso, pastor? Porque esa era la voluntad del Padre y Cristo vino a ser la voluntad del Padre. Lo que pasa es que para el ser humano cualquier cosa es más importante que la salvación, que la obra de Cristo en la cruz. Y nosotros no podemos seguir así, porque hoy inclusive parte de la iglesia tiene un comportamiento de una vana manera de vivir. Sí, lamentablemente es así. Nuestra iniquidad fue castigada con la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Él derramada para lavarme a mí de mi pecado. Y Él tuvo que pasar por desnudez, por humillación, por golpes, por clavos, por insultos, por traiciones. El pecado más trivial mío, o sea, el de menos importancia, es grosero, profano, delante de la santidad de Dios. Hay un valor en la obra de Cristo en la cruz que nosotros dejamos de ver. Hay un valor, trascendencia, de la muerte a la vida. ¿Y yo qué hago entonces? ¿Cómo quedo yo a la luz de esa verdad? ¿Para quién vivo? ¿Vivo para Dios o para todos los dioses que el mundo me presenta? Porque todo lo que el ser humano tenga por encima de Dios es un Dios. Todo lo que el ser humano ponga por encima de Dios. Recuerda, espiritualmente tus acciones acompañan tus palabras. Y se genera todo en el pensamiento. Y todo eso va junto. Entonces no puedes decir, Dios es primero en mi vida. Pero tenemos problemas para congregarnos. Tenemos problemas para leer la palabra. Tenemos problemas para hablarle a Dios orando. No puede ser. Hermanos, cuando el WhatsApp o el Instagram ocupan en mi vida más tiempo que el que yo tengo en la búsqueda de Dios, son mis dioses. Son mis dioses. Cuando yo puedo hacerme una cola de 2-3 horas para algo que puede ser importante, pero no puedo esperar tanto tiempo para oír una palabra. Aquellas cosas son mis dioses. Cuando yo tengo tiempo para lo que sea,
y dinero también. Pero lo de Dios lo veo yo así. Por si me sobra tiempo. Y si me sobran 3 soles, los doy allá. Mi vida no es para Dios, sino para dioses que el mundo me quiso colocar. Hermanos, ¿tú te imaginas que para entrar aquí tuvieras que hacer una cola de 3 horas? ¿No vienes? ¿Cuántas veces nos hemos movilizado? Hermano, ¿usted sabe cuántas personas para venir a congregarse les parecía lejos? Ni hablemos de qué es lejos, ¿o yo? No quiero hablar de eso. No voy a meterme con... Pero usted, hay cosas lejas. Mire, hay cosas que usted rueda y rueda y rueda y no llega. Ni hablemos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que reconocer delante de Dios cuántas veces le hemos fallado. Porque empezando por mí, yo tengo que estar revisándome constantemente para poder predicar, más aún, porque nosotros batallamos con una naturaleza caída que te pone trampas y trampas y trampas, y hay veces nos falta discernimiento y nos falta a nosotros la determinación para vencer todos aquellos dioses que vienen, a veces escondidos, pero a veces también vienen con descaro. ¿Se acuerda del esclavo en la antigüedad? Aunque él era libre en la sociedad, como muchas personas hoy, él quedaba esclavo de por vida de un dios pagano. ¿Sabe cuántas personas son esclavos hoy de los vicios, de la pornografía, de tantas cosas? Pero también son esclavos del trabajo, de la dormidera, de cualquier cosa. Y nuestra búsqueda de Dios, ¿dónde queda? Nuestra vida de iglesia, ¿dónde queda? Algo tiene que ocurrir en mí. La Biblia dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. La persona que no tenga una relación con Cristo no entra al cielo. Va a la muerte eterna. Oye, ¿por qué nosotros no nos detenemos a pensar un poquito en eso? Cristo me lleva a mí de la muerte a la vida. Quiere decir que yo ya no me pertenezco. Él es mi Señor, Él es mi dueño. Yo tengo que hacer lo que Él me manda. Pero no. Soy muy liviano, como muy ligero para esto. Hoy sí, mañana no, pasado mañana lanzo una moneda para ver qué hago. No puede ser nuestra vida así. Cristo se hizo siervo para llevarme a mí de la esclavitud, de la vana manera de vivir, a la vida eterna, a cumplir el propósito de Dios. Hay quien piensa que la vida es chévere y vívela hoy y ya estamos en diciembre. Que es como el mundo te la dicta. Si fuese así, ¿dónde queda el sacrificio de Jesús? Si así fuera que alguien me lo dijera, entonces ¿por qué el sacrificio de Jesús? Mi valor viene de Él. Por eso la sangre de Cristo tiene todo el poder. Nosotros tenemos un
valor inmenso para Dios. Pero hay veces como que no nos importa. Nosotros correspondemos a ese valor que Dios nos da. Nos comprometemos con Dios. ¿Cuánto vale lo de Dios para ti? Sencillito, y lo podemos ver. No me responda, tú te respondes solo. ¿Cuánto vale lo de Dios? Sencillo. Su Hijo, Jesucristo. Ahí te respondes. La vida de Jesucristo. Ahí nos respondemos. Hubo un alto precio que Él pagó para que yo fuera lavado, redimido. ¿Te importa? Él mismo fue. O sea, el precio, el pago por lo que Él hizo, la salvación para todos, fue Él mismo. Oye, qué tremendo esto. Ese fue el precio por mi libertad. Para yo volver a una vana manera de vivir. Después de haber conocido a Cristo, claro que tengo defectos. Claro que es imposible ser perfecto. Pero volver a una vana manera de vivir después de conocer esta verdad, ¿tiene valor para ti? Cristo estaba preparado para hacer la ofrenda derramada en la cruz. Para ese sacrificio Él estaba preparado desde antes de todo. Los dos siguientes versículos de Primera de Pedro 1, versículos 20 y 21, dicen, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Él. Mira lo que está escribiendo Pedro. Pedro dice ahí que nosotros fuimos redimidos por el Hijo de Dios y que se nos manifiesta a nosotros hoy. ¿Sabe cómo se te está manifestando hoy Cristo? Con la prédica que el Señor puso en mi boca. Y claro que se te ha manifestado días anteriores, pero no vayas a decir, ay, yo no sabía. Ya lo sabes. Gloria a Dios que lo sabes. Dice el versículo, redimidos por amor a vosotros. El Padre y el Hijo te aman. Más allá del pecado, claro que te aman porque el Padre dio su Hijo por ti y su Hijo dio su vida por ti. Y ahí el pasaje bíblico dice, en los tiempos postreros, estamos en los tiempos postreros, estos son los tiempos finales. Mire, hermanos, le decía a una persona en estos días que el que no le hable a su hermano, si Cristo viene, se queda. Y estamos muy cerca de eso. ¿Usted sabe cuántas personas hoy están enemistados hasta con la propia familia? No puede ser. Hablo dentro del pueblo de Cristo. No, no puede ser. Con ninguna persona. Gloria a Dios por la vida y por cada oportunidad que Él me da para ser un sanador. Fuimos redimidos en fe por nuestro Señor Jesucristo. Resucitado, glorificado y juntamente yo con Él. Esa es mi fe. Esa es mi fe.
hay poder en Cristo. Redimidos para tener esperanza en mi Dios a través de Jesucristo. Me lo revela el Espíritu Santo. Mi fe es en Dios. Más no tengo fe, dice la gente. ¿En qué tiene fe? Yo sí creo y quiero que la Vinotinto siga ganando. Pero eso no tiene que ver con mi fe en Dios. Está arriba mi fe en Dios. Mi esperanza es en Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 15:57, doy gracias a Dios, quien me dio la victoria a través de mi Señor Jesucristo. Las personas no toman en cuenta eso hoy. Porque quizás no es moderno, porque no te lleva a estar actualizado. Ay, porque tú sí eres religioso, chamo. Ay, chibolo, ¿por qué tan religioso? La obra de Cristo en la cruz, recuérdalo, es como un puente que te lleva de un lado al otro. Un puente que te lleva de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de los placeres del mundo a los deleites con Dios, de la vanidad a la humildad, de la esclavitud a la libertad con Cristo, de la maldición del pecado a la santidad de Dios. No puedes dejarlo en un segundo plano. Créalo de esta forma. El que no tiene a Cristo de primero en su vida, no cree. No, pero lo tengo de segundo. No sirve. No sirve, no sirve. Cristo es más que los grandes equipos de fútbol. Dale al Real Madrid o al Barcelona un segundo lugar. No lo quieren. Cristo es más. Cristo o es primero o es primero. Si no, no crees. Delante del Señor, quien no lo tenga primero, no cree. ¿Cuánto vale para ti la libertad en Cristo? Es fácil de responder. No creas que es tan difícil. La eternidad con Dios, ¿cuánto vale? Te la vas a responder ahí mismo. ¿Te rehusas a creer en Cristo? Sabiendo que te dio libertad y que hay una eternidad con Dios a través de Cristo. Si te rehusas, no vale. No vale nada. Pero hay quien se rehúsa a creer. Mire, hay personas que te oyen una prédica con todas las porciones bíblicas como he tratado de trabajarlo hoy. Y se siguen rehusando a creer. ¿Por qué? Porque no hay valor. O sea, vale cualquier otra cosa más. Esa es una buena pregunta. Ahora, esto tiene consecuencias. Quisiera decirte de principio a fin en la prédica, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, pero no, también tengo que decirte que hay consecuencias. Hay consecuencias cuando te rehusas a creer. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No, yo quiero que sobre mí esté mi Señor Jesucristo. Yo soy su siervo. Aprendo, porque fui recontra pecador. Voy aprendiendo, gloria a mi Dios, porque Él es mi Señor. No te rehúses a creer en el Señor. Mire, es tiempo de revisarnos. Nosotros no podemos seguir igual. Hay cosas que tienen que cambiar en nosotros. Debe haber un compromiso de siervo a su Señor. Señor y Dios,
y mi vida para mi Dios, no para lo que el mundo me quiera poner como dioses. Un compromiso de siervo a su Señor, mi Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, quien me sacó de la condenación. Juan 3:17, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Vas a desaprovechar esa oportunidad? La eternidad con Cristo, ¿la crees? Jesús le dice a Marta, la hermana de Lázaro, en Juan 11:26, después de aquel momento difícil para la familia por la muerte de este hombre. Y ese versículo lo tengo mañana, tarde y noche, porque es unas palabras de Jesús llenas de esperanza y de amor. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice él a ella, ¿lo crees? Es como que te dijera a ti hoy, ¿lo crees? Todo aquel que vive, o sea, en su vida, aún con todas las situaciones alrededor, en su vida, va por ese camino para Dios. A los lados están los dioses, pero con todas las imperfecciones que tenemos en vida, voy por ese camino para Dios. Vivo y creo en mi Dios. Y entonces no moriré eternamente. ¿Qué quiere decir? Hay una vida eterna con Cristo. ¿Lo crees? La gente juega con eso. No podemos seguir jugando a ser cristianos. El Señor nos está llamando a rendirnos a Él, a reconocerle en todo momento, a saber que Él nos redimió de la maldición del pecado, que nos trajo a una vida plena en Él, nos sacó de la vana manera de vivir y nos lavó, lavados con la sangre de Cristo, que tiene todo el poder. Hoy el Espíritu Santo te ayuda a creer esa verdad, a vivir esa verdad. Vamos a anhelar al Espíritu de Dios.